Bien, esto ya es tradicional cada 1 de agosto. ¿Y para qué? Para tener un año próspero, para de alguna forma ahuyentar o eliminar la mala onda y renovar la sangre, dicen. Para todo eso el carulín. Para preparar el carulín necesitamos estos ingredientes: catuaba, guaviramí, un limón y la ruda. Y también la caña blanca, que Cristina nos va a mostrar también cómo se está realizando la mezcla en gran cantidad, porque hoy tiene muchos clientes. Y después de hacer toda esta mezcla, finalmente se terminan haciendo estas botellas. En todo el mercado 4 prácticamente la mayoría está vendiendo esto y está saliendo como pan caliente teniendo en cuenta esta fecha. Se exprime el limón en la caña blanca y machacan los remedios. Las botellas están desde 5.000 guaraníes. ¿Qué tal? ¡Ay, coité! Según la tradición, el brebaje tiene 2 propósitos y debe tomarse preferentemente en ayunas. Una tradición de nosotros que nos viene de nuestro antepasado. La carulín ya para renovar la sangre, mi amores. Mala onda y para la tu hija la mande con la ayuna y no, titi con la maldad con amigo. Es que según los comerciantes, el mes de agosto tiene sus dificultades. Porque la gente dice que vienen del Uruguay posible agosto, pues. Hay por agosto y cambio de tiempo, o mandó a Capirú y así dice, a Capirú, El ingenio es tal que hasta encontramos un carulín especial para niños y niñas. Y este es para las gripes, que hay muchos en los chicos ahora en la época de frío. Y le ponemos el anís, que es energizante un poco, y el guaviramí, que alza la plaqueta. Menos la caña blanca. Sí, menos. Más limón le cortamos para los chicos para que tomen también. Pero además hay otra tradición en este día, que es la mezcla de 7 yuyos para el tereré o el mate. Bueno, y Capicú, y después Capicatí, Taropé, Santa Lucía, y completar 7 clases. Desde el 2015, una ley establece que cada 1 de agosto sea el Día Nacional de Pojañaná o Remedio Natural. Por eso en el Paseo de los Yuyos están de fiesta. Bueno, y para espantar las malas ondas y también renovar mi sangre, voy a tomar un trago del carulín. Sergio Valdés, Reguaraní. Ahora conoceremos la historia de Omar y Julián, 2 jóvenes colombianos unidos por la pasión del ciclismo de aventura. Ambos decidieron recorrer Latinoamérica montados en lo que más quieren, sus bicicletas. Ellos son Omar Jiménez y Julián Figueroa, 2 jóvenes bogotanos que entablaron amistad en Lima, Perú. Fue ahí donde descubrieron que tenían el mismo objetivo: recorrer América del Sur pedaleando. ¿De Bogotá? Sí, él también es de Bogotá, pero pues allá nunca nos habíamos conocido. ¿No se conocieron? Sí, no. Súper raro eso, conocerse los 2 de Bogotá, pero conocerse en Lima. Sí, así fue, pues llegamos por esta reunión que fue el Foro Mundial de la Bicicleta, eso fue el 22 de febrero. Y bueno, decidimos que queríamos hacer y ir hasta Cusco a conocer Machu Picchu, las ruinas arqueológicas. Y ahí fue donde decidimos continuar juntos, había pues buena comunicación. Desde aquella vez, estos jóvenes de 20 y 25 años respectivamente llevan recorrido 7.181 kilómetros. Pasaron por Perú, Bolivia y ahora Paraguay. Tenemos la intención de conocer Brasil, ir a Río de Janeiro, Sao Paulo, bajar, entrar a Uruguay, conocer Uruguay por la costa, luego subir a Buenos Aires. Nuestra idea es conocer la capital de cada país. Hasta el momento se han encontrado con pocos inconvenientes. Sin embargo, cuentan que pasar por el Chaco paraguayo fue toda una odisea. ¿Cómo fue cruzar el Chaco? Bastante complicado el Chaco. Sí, fueron 10 días que nos demoramos empezando desde la frontera con Bolivia en Rivarola, Infante Rivarola. Son 780 kilómetros más o menos y pues calculando en promedio 70 kilómetros diarios, aunque a veces son etapas más largas o más cortas.
Para Julián, la idea de recorrer Latinoamérica en bici fue en busca de conocer nuevas culturas, y para Omar es una oportunidad de recabar datos para su carrera universitaria. ¿Cómo nació eso en vos? Vos dijiste, hoy quiero salir a recorrer Latinoamérica en bici. ¿Cómo fue ese punto? Siempre he montado en bicicleta ya hace años y pues también tengo una carrera de pregrado en la cual pienso hacer algo referente a la bicicleta, pero es sociología y pues quería hacer algo que no fuera como tan académico. El paso por Paraguay hasta el momento deja buenos amigos y por sobre todo un buen gusto al paladar. ¿Ya probaron la comida paraguaya? Sí. ¿Qué probaron? Bueno, precisamente hoy nos invitaron chupín de pescado. Uy, muy rico, muy rico. Espagueti con carne y maíz. Sí. Eso también. ¿Cómo es que? Ovino, carne de ovino. Acá comen bastante carne y la verdad que hemos disfrutado comer porque está muy rico, saben prepararla. Los ciclistas estarán por el país hasta el fin de semana, luego irán hasta Foz de Iguazú, Brasil, pasarán por Uruguay y Argentina para luego retomar el rumbo a su Colombia natal.